Ya estamos de vuelta. Vamos a ver participantes. Ya. Ya, perfecto. De la misma forma, por favor, van a poner en el chat sus nombres completos y van a poner presente. Ya en los dos momentos que vamos a pasar clase tienen que poner eso en el chat, ¿ya? ¿Cuánto estamos? 33. ¿Sí? Aquí estamos. Es todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Conocimos clásico. Ok, aquí nos quedamos, ¿no? Estamos hablando de la psicología cognitiva. También hay una teoría en la psicología cognitiva, que es la cognitiva social, que es creada por Bandura, que es un investigador también, que decía Bandura, decía que el aprendizaje que hay es por observación, ¿no? Que los niños aprenden bajo una observación. Entonces los niños aprenden observando a los papás, a los profesores o a todas las personas que quieran enseñar. Entonces a este proceso se lo llamó modelado. ¿Qué quiere decir? Que el niño a cierta edad aprende por imitación y por observación. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hermanos, por ejemplo, ¿no? Mira, te vas a cepillar de esta forma. Entonces no le decimos anda a cepillarte vos solito, ¿no? No le decimos eso, le decimos, mira, vení, te voy a enseñar para que veas. Primero se pone el colino, luego al cepillo, ¿no? Luego se lava los dientes y ya se muestra la forma de cómo se lavan los dientes. Es así que el niño aprenda a lavarse los dientes. Lo mismo pasa con el tema de los colores, con el tema de para qué se utilizan las cosas, para qué es la puerta, ¿no? La puerta se utiliza para abrir y cerrar. Entonces el niño, al ver al papá o a la mamá o a la persona que la tiene al cuidado, entonces dice, si yo abro esa puerta, puedo ir al patio a jugar con mis perros, ¿no? Entonces el niño aprende por imitación, ya este proceso se le llama modelado y es la teoría de Bandura, ¿ya? Entonces, bajo esta imitación y observación, nosotros creamos habilidades, actitudes y creencias. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando agachan la cabeza, cuando se arrodillan, el niño nos ve y hace lo mismo, ¿no? No entiende qué pasa, pero hace lo mismo. Entonces, nosotros debemos explicarle, mira, que cuando esté en un cierto momento se tiene que arrodillar, o cuando el padrecito diga tal, uno se tiene que arrodillar y le explica el motivo. Entonces el niño no solamente va a imitar lo que vio, lo que observó, sino que también va a entender por qué hacen estos comportamientos. ¿Ya? Y bueno, seguimos con las corrientes. Vamos a hablar ahora de la corriente más actualizada, creo yo, de la psicología, que es la neuropsicología. Como su nombre lo indica, no es una combinación de la neurología con la psicología. Y su objetivo principal es el estudio de la relación entre el cerebro y las conductas del ser humano, ¿ya? La neuropsicología creo que es la más completa de las teorías, porque no solamente se basa en la conducta y en los procesos cognitivos, sino que también agrega
la relación que tiene con el cerebro y con el sistema nervioso central, que más adelante en el tema 2 lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál era su interés investigativo, no? Decía que las bases neuronales se correlacionan con diversos procesos mentales o procesos cognitivos, tales como el pensamiento, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria, la percepción, etc. ¿Ya? Entonces, la neuropsicología es una combinación de estos tres factores. Es la relación de las bases neuronales del cerebro con los procesos mentales o los procesos cognitivos, y esto hace una conducta final. Entonces, ese es el estudio que hace la neuropsicología. ¿Dónde interviene la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología interviene en muchos procesos neurológicos que tienen mucho que ver con la conducta que nosotros hacemos con estas enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, las patologías del desarrollo, como el autismo, y otras dificultades en que se puedan ver implicadas alteraciones neuropsicológicas. Por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que el Alzheimer se da a una cierta edad y empezamos a perder nuestras habilidades cognitivas. ¿Cuál es la habilidad cognitiva que nosotros perdemos cuando nos da Alzheimer? ¿Quién me puede responder eso? La memoria. La memoria. La memoria, ¿no? Y ya dentro de la memoria perdemos la ubicación, no nos ubicamos dónde es mi casa, inclusive perdemos la habilidad de leer y todo eso, ¿no? Wilfredo, poder hablar. Wilfredo, dime. Listen, disculpe, pero conozco personas que tienen la enfermedad de lo que es Alzheimer. ¿Ya? Y bueno, tienen una buena memoria como a recordar a sus papás, sus nombres, el lugar donde viven. Hacen rutinas diarias como, por ejemplo, hay una chica que conozco que se llama Teresa, que tiene una tienda incluso y vende, sabe precios así, solo que a veces no sabe lo que hace, pero tiene una buena memoria. Yo que la conozco así un tiempito. Y conozco a un niño también que sabe tocar guitarra, o sea, se acuerda las notas y se acuerda cómo tocar. Y tiene O Alzheimer, sea, ¿Y quién le ha sí, tiene diagnosticado Alzheimer? no, los rasgos físicos y el médico le diagnosticaron Alzheimer, porque usted sabe que cuando tienen Alzheimer los rasgos físicos son claritos, la piel es más clara, se quedan un poco cortos de estatura, tienen los ojos celestes y la apariencia física más que todo es clara. Ya, no, se está confundiendo. El Alzheimer es un... Síndrome de Down. Listen, No sé. unas compañeras ya están esperando para ingresar. A ver, de verdad. Ya, se está confundiendo de enfermedad, ¿cómo se llamaba el compañero que... Wilfredo. Wilfredo. No, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que pasa con el tiempo. No, pero no se presenta en niños, porque el niño todavía no ha aprendido, está en pleno desarrollo. Quizás usted se está confundiendo con estas personas que tienen estas características que no recuerdo cómo se llaman, si alguien me ayuda. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Autismo. Ya. Sí. ¿Por qué? Porque las enfermedades neurológicas mayormente no se perciben en los rasgos físicos. Por ejemplo, el Alzheimer es algo dentro de nosotros, que cuando estamos a una cierta edad adulta mayor, nosotros empezamos a tener ciertas deficiencias que hace que nosotros perdamos la memoria. Entonces, como nosotros, al primer indicio que aproximadamente nosotros tenemos que tener vigilia entre los 45 en adelante, ¿no? Porque hay Alzheimer que son con las edades que nosotros decimos, no, es que no me darán Alzheimer porque tengo 45 años recién, pero sin embargo suele dar, pero no así en niños y no así tampoco en adolescentes, eso no pasa. Quizás el Parkinson sí, el Parkinson es un poquito más visto a nivel físico porque le da también ataques a nivel sistema nervioso, ¿no? Empiezan a mover la manito, empiezan a tener estos tics en base al sistema nervioso central. Con el Alzheimer no se puede ver físicamente. Entonces lo que hace la neuropsicología es que una vez un adulto mayor va al neurólogo y le dice,
Mire, tiene principios de Alzheimer. ¿Qué hacemos para prevenir? Entonces es ahí donde nosotros entramos, donde entra la neuropsicología con esta prevención y estas intervenciones para fomentar los procesos cognitivos, como para activar nuevamente la memoria, ¿no? Ayudando obviamente con el neurólogo. Natalia, ¿querías hablar? Sí, quería preguntarle que sí o sí ocurre con el paso del tiempo, o porque yo he visto un caso, bueno, de un familiar que le ha pasado que un día por la confusión de, estaba dando clases, la confusión de colores de marcadores, y tuvo un shock y empezó a olvidar todo, no recordaba nada. Desde ahí, desde ese momento, ese episodio, empezó su Alzheimer. O sea, no fue con el paso del tiempo, sino que con una sola acción. Ya, como les vengo diciendo, hay Alzheimer que son, no implica ser adulto mayor, sino puede ser a los 45, a los 40, en adelante, ¿ya? Sí, efectivamente, por un evento mínimo puede crearse esta confusión y estos problemas neurológicos que es el Alzheimer, ¿no? Muchas veces esto es hereditario, por si no saben, el Alzheimer es hereditario, ¿ya? Si tenés un familiar que tenía Alzheimer, puede ser y existe la posibilidad, o tenés más probabilidades de tenerlo. Pero se puede debilitar esta genética quizás con fomentación cognitiva, ¿no? Con habilidad de hacer crucigrama, de estar, por ejemplo, hay un grupo de apoyo para adultos mayores para la prevención del Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los psicólogos ahí? Entonces, hacen todo tipo de actividades para fomentar los procesos cognitivos, no solamente la memoria, sino también el que tenga la independencia también de seguir saliendo sola, o de seguir diciendo, bueno, quiero ir a un lugar y puedo hacerlo, el bailar, el de tener también esta motricidad que no se pierda. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad muy amplia, que estudia la neurología combinada con la psicología. Entonces, el Alzheimer, al momento de estudiarla, nosotros vamos a ver varios factores y varios motivos del por qué se da el Alzheimer, ¿no? El motivo más grande es por lo que les digo, que es el tema de de que nosotros... ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Quién escribió XD? Ya, no hagan eso, porque si no, o sea, no hagan eso. Me puedo ver muy jovencita y muy todo, pero estas cosas no se tienen que hacer, ¿ya? Porque entonces me distraen y yo no puedo realizar la exposición. Y algunos compañeros Sáquenlo, Alicia. están, Una falta de respeto. están haciendo preguntas muy válidas. Así que, última vez, por favor, porque si no, ya va a haber castigo como en el conductismo, ¿ya? Vamos a Ese no es seguir. el Machuca quiere decir algo. Dígame, Machuca. Listen, tengo una duda. No Dígame. tiene nada que ver con el síndrome, pero el síndrome de Tourette es también hereditario, porque tengo una amiga que supuestamente, tampoco no quiero ¿cómo decirle? No quitarle si tiene o no, de un rato para otro comenzó a tener supuestamente síndrome de Tourette. ¿Es posible eso? ¿De un Claro. rato para otro? Sí, todos los trastornos neurológicos y mentales es de un rato al otro. Puede ser que uno pueda nacer súper bien, no tener problemas, y llegar a una etapa donde a un evento situacional o alguna situación demasiado estresante te active esto. Sí, efectivamente, todos los trastornos mentales o todos los trastornos neurológicos, la mayoría, son hereditarios, ¿ya? Son hereditarios, sí. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cáncer, ¿no? Supuestamente todos tenemos cáncer en nuestro cuerpo, pero hay mayor probabilidad que se active si es que tenés genética, si es que tenés herencia. Wilfredo, dígame. Ok, gracias. Dicen, disculpe, entonces si tengo en la genética de mi familia una persona que tenga lo que es Alzheimer o alguna otra enfermedad mental, puede ser que con un acto de mi día cotidiano a mí se me active eso. Si digamos, si es que llego a renegar o ponerme nervioso por algo o estar hiperactivo, puede ser que se me active esa Puede ser enfermedad. que se te active, como puede ser que no. Tiene que suceder algo demasiado, tiene que ser un cúmulo
de eventos estresantes, ¿no? No quiere decir que ay, yo tengo una tía que tiene depresión, entonces voy a tener depresión, o sea, ya está dicho que voy a tener depresión. Muchas veces no pasa eso, ¿no? Muchas veces puedo tener mi papá que tiene depresión, pero no, yo no voy a tener, ¿no? Entonces, tiene un poquito más de probabilidad, ¿no? Según las estadísticas. Pero como nosotros somos seres nosotros evolucionamos cada día, nos desarrollamos cada día, y papá no es igual a hijo, entonces puede ser y existe la posibilidad de que no te dé. Pero si tenés una cierta herencia, entonces puede ser que podamos activarla, ¿no? Pero eso no quiere decir que sí o sí te va a dar. Carlos Oliver, dígame. Profe, una pregunta. Dígame. Incluso para combatir esa enfermedad del Alzheimer, ¿se puede prevenir teniendo una buena alimentación? Exactamente, ¿O sí. no es válido eso? Es válido, claro. Si nosotros comemos sano y nos fortalecemos y comemos alimentos que va a fortalecer nuestra memoria y nuestra habilidad, que no tengamos esta cierta debilidad quizá, y comer una buena alimentación influye en todo. La buena alimentación es importante no solamente en el Alzheimer, sino en todo, para que nosotros tengamos prevención de ciertas enfermedades también. Cecia Masabi. Dicen, disculpe, ¿la depresión es una enfermedad? La depresión es un trastorno psicológico y yo no lo puedo catalogar como enfermedad, porque como dice Roger, es una crisis que nosotros tenemos que no la podemos resolver y se convierte en trastorno mental. La depresión muchas veces requiere psicofármacos, ¿no? Porque muchas veces dice, ay, es que se hace, ya es por llamar la atención, pero sin embargo algo pasa en nuestro cerebro y en nuestro proceso cognitivo que hace que nosotros no querramos levantarnos en la mañana, que nosotros no tengamos aspiraciones en la vida. No es que la persona lo provoque, sino que hay algo pasa algo en el cerebro y en los procesos cognitivos. Por eso muchas veces la depresión se trata con psiquiatra para los medicamentos, psicofármacos, y se trata con el psicólogo. Pero eso no quiere decir que no va a poder tener una vida cotidiana, porque lo que hacen los medicamentos es equilibrar esto que nos falta en el cerebro o habilitar para que se siga fomentando y ya no tengamos que tomar fármaco, ¿ya? Pero sí se necesita tratamiento. Una pregunta, la depresión tiene que ver mucho con el autoestima, ¿no? La depresión, claro, pero no solamente con la autoestima, tiene que ver con esto que digo, que pasa algo en mi cerebro y en mi proceso cognitivo que me está faltando. Hay alguna hormona quizás que me está faltando en el cerebro que yo tengo que equilibrar con el medicamento que me va a dar el psiquiatra, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es hacer tratamiento. ¿Para qué? Para que fomentemos la autoestima, como dice usted, fomentamos las aspiraciones y todo eso, ¿no? Que también le hace falta. La depresión tiene unos ciertos ítems para ser y depresión también. Por ejemplo, para que sea depresión tiene que haber pasado por lo menos 6 meses con esa misma conducta. Si pasaste 2 semanas, un mes, quizás es una leve crisis también existencial que cuando vas al psicólogo ya sabes que no es depresión, ¿no? Entonces hace mucha falta también tener mucha psicoeducación, porque la depresión tiene unos ciertos ítems para que se llame depresión igual. ¿Listo? ¿Alguien más? Y con eso cerramos, porque si no, no vamos a continuar y no vamos a avanzar. Yo le hice una preguntinga. Ya, una nomás. Digamos, si alguien de mi familia o mi padre o mi madre tiene alguna enfermedad y luego llegan a tener otro hijo, ese hijo puede llegar a tener también esa enfermedad. ¿Es 100% seguro que va a tener esa enfermedad? No, Por ejemplo, una de Alzheimer o Parkinson, algo así. No, para nada, nada es 100% seguro, porque nosotros somos seres humanos que cada día evolucionamos, entonces no hay nada 100%. No, ahorita, por ejemplo, que vamos a estudiar una carrera, ¿no? Y ahorita digo, quiero enfocarme, quiero trabajar en tal cosa, pero a lo largo de mi carrera descubro que hay ciertas áreas que no conocía
Entonces, no, ya no quiero estudiar esto, voy a especializarme en esto, ¿no? Entonces nosotros somos seres que evolucionamos cada día y que tomamos decisiones cada día. Entonces, no es 100% que el hijo tenga, no es 100%. Hay una cierta probabilidad de que influya mucho en tu genética, tu herencia, pero no es 100% probable. Puedes tener 2 papás con síndrome de Down y que salir sin ningún trastorno o sin ninguna deficiencia cognitiva. ¿Ya? Entonces sí, no quiero que se asusten, que digan, ay no, tengo mi tía que tiene bipolaridad, entonces yo también voy a ser bipolar. No es así, ¿ya? Dicen No que es en mi familia tengo un tío que es negro y yo también salí negro. ¿Y qué tendría que ver eso con lo que estamos Come. avanzando? No le, No tiene nada que no ver le con la decía que tengo la psicología. misma. Don Es más payaso, don cognitivo. payaso. Siga, licenciado, siga. No tiene nada que ver eso y no perdamos el tiempo con estos chistes que inclusive no son chistosos. Bueno. Entonces se entiende lo que es la neuropsicología, ¿no? Me les pareció muy interesante esta corriente, que ha habido muchas preguntas. Bueno. Brenda Milner es una neuropsicóloga que fundó esta corriente, es una de las fundadoras, ¿ya? Que está en el libro y que seguramente, si en caso les preguntan, ya saben que esta señora Brenda Milner era una científica que creó la neuropsicología, ¿ya? Y para concluir, la neuropsicología es una corriente psicológica actual que evalúa los efectos psicológicos y comportamentales del cerebro y de los daños que éste causa, y que pueden detectar y establecer una relación entre las zonas anatómicas y funciones cognitivas afectadas. Como le venía diciendo, la neuropsicología estudia el tema del cerebro más los procesos cognitivos y que se lleva a una conducta. ¿Listo? Que sí estudia la depresión, la esquizofrenia y todo eso, que tiene un poquito de base genética, pero eso no quiere decir que uno vaya a tenerlo o que me tropiezo y me estreso y ya voy a tener esquizofrenia o voy a tener depresión. Así no funciona. ¿Listo? Y con esto vamos a terminar. La psicología en relación con otra ciencia, ¿ya? La psicología es una de las profesiones que tiene mayor apertura en otras ciencias. Por ejemplo, está en la neurofisiología, o sea que en la medicina y en el ámbito de la neurociencia, la psicología tiene ahí un espacio, ¿no? Porque si bien los procesos de la neurología, la fisiología y todo eso es algo interno, pero también tiene ciertas experiencias la conducta, ¿no? Por ejemplo, si en la fisiología, por ejemplo, mueve el estómago y no sé qué tengo y me descubren gastritis y decís, pero ¿por qué si yo me como bien, pero sin embargo vivo mi vida estresada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estrés también puede ser causa del gastritis o de una infección estomacal. Entonces, por eso tiene mucha cabida la psicología, porque es el estudio de este proceso cognitivo y la conducta humana. También está en el hecho del derecho, por así decirlo, ¿no? La psicología criminal, la psicología jurídica, la psicología forense, está también en base al derecho. Entonces, tiene un cúmulo de ciencias que se relaciona mucho con la psicología. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿De la psicología en relación con otras ciencias? ¿De alguna ciencia que quizás ustedes quieran ver si la psicología está dentro de esa o tiene relación con esa ciencia? Dicen, la psicología con derecho, ¿qué tan metido es la psicología con el derecho? Aparte de lo que me cuenta mi padre, que es abogado, y etcétera, y yo quiero estudiar psicología, quería saber qué tan metido es la psicología en ese caso. Ya. En la psicología del derecho hay la psicología jurídica, se llama, es una especialidad y es un área de la psicología que uno puede especializarse. Por ejemplo, yo tengo una maestría en psicología jurídica y criminalista,
¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? La psicología, ¿en qué se basa? Por ejemplo, se basa en evaluaciones forenses, psicoforenses. Por ejemplo, determinar si la persona es violenta o es agresiva. Entonces, nosotros vamos a determinar con nuestra entrevista clínica y con nuestras pruebas para ayudar al abogado y para que el abogado mediante el juicio lo exponga, ¿no? O determinar si, en caso el privado de libertad quiere salir de la cárcel, determinar si es un peligro para la sociedad. ¿Quién determina eso? El psicólogo, ¿no? Determinar si su personalidad tiene ciertas índoles o ciertas características criminalistas. Entonces, ¿quién hace eso? Nosotros. En el área penal. En el área civil, lo que nos hacemos nosotros es, por ejemplo, evaluar a cada papá para ver quién va a tener la tutela del niño, si se puede compartir o si hay papá violento o mamá violenta. Entonces, ¿cuál es el análisis psicológico para el bienestar de este niño? ¿Ya? En la parte de divorcio igual, ¿no? Si ha habido violencia psicológica, entonces nos llaman a nosotros para la evaluación respectiva a la víctima, para su evaluación psicológica, respecto a si ha tenido violencia, y para el agresor si es una persona con características agresivas, ¿ya? Eso de forma general te lo digo, pero es muchísimo más amplio en todo lo que tiene que ver en el área legal. ¿Ya? Ok, gracias, Lisen. ¿Ya? ¿Alguien más para que vamos terminando? Wilfredo. Una pregunta que voy a hacer. Dígame. Lisen, disculpe, la psicología en el deporte. Ya. Por ejemplo, yo quiero estudiar actividad física y quería ver cómo influye. Influye bastante la psicología. Por ejemplo, los mayores equipos, o sea, por ejemplo, a Barcelona, ustedes me van a corregir porque ustedes saben mucho más de deporte que yo. Las selecciones, por ejemplo, tienen un psicólogo deportivo. ¿El psicólogo deportivo qué hace? Es evaluar cómo está la personalidad de cada jugador y cómo pueden llegar a influir en la motivación del mismo, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver con el nutricionista y con el entrenador. Lo que hace el psicólogo es motivar y ver la forma de cómo reforzar que no solamente pateen bien la pelota, sino que en su cabeza digan voy a ganar o voy a meter un gol. Entonces lo que hace el psicólogo deportivo es eso, ¿ya? Influir mucho en el equipo y a la manera individual. Por ejemplo, cuando se falla un penal en la final, ¿no? ¿Cómo se siente ese jugador? Se debe sentir fatal porque dice, por mi culpa no ganamos. Entonces ahí entra el psicólogo deportivo también y dice, no es tu culpa, lo vamos a retomar, ya hace una terapia grupal también cuando salen segundos, cuando salen terceros, cuando descalifican. Entonces el psicólogo deportivo en el deporte es muy, muy, muy importante. No solamente en el área de fútbol, sino en el básquet, en toda, en natación, en todo el deporte. Por eso le digo que la psicología es tan amplia y tan hermosa que influye mucho en toda la ciencia, porque en toda la ciencia siempre va a haber seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos días buenos y tenemos días malos, tenemos desorientaciones, y tiene que haber un profesional ahí para que lo oriente. ¿Listo? Otra pregunta, si es que tienen, o si no finalizamos. Listen, disculpe. Profe, la psicología en la música, ¿cómo funcionaría? La psicología en la música. Tiene parecido a la psicología del deporte, ¿no? Influye mucho en encontrar lo mejor del ser humano en base a la música que quiera tocar, ¿no? Pero no se requiere mucho que haya un psicólogo de la música, sino se podría ir a un psicólogo clínico y orientarse, o también verificar sus aptitudes y sus fortalezas para ver en qué tipo de música voy a ser mejor, ¿no? Como la orientación vocacional. Entonces, tiene mucho que ver con eso. José Andrés. Disculpe, ¿la psicología influiría en la comunicación? Claro, obviamente que sí. Cuando nosotros nos comunicamos, y es un tema también luego en el programa, la persuasión en la comunicación es muy importante. Uno tiene que leer primero con qué persona me estoy comunicándome. Si estoy con ejecutivos, voy a tener un lenguaje un poco más apropiado, ¿no? Y primero tengo que ver
¿Qué profesión tienen? Si son economistas, si son empresarios, o sin embargo son personas como yo, comunicadores sociales, entonces voy a utilizar un lenguaje apropiado y para eso tengo que estudiar previamente con quiénes me voy a juntar, ¿no? Por ejemplo, en comunicación se estudia mucho marketing también, ¿no? La persuasión, los mensajes subliminales que hacen en la propaganda, que hacen en el tema de la comunicación del yo, de la persona con el entrevistado. Entonces, la persuasión, por ejemplo, si nosotros queremos lograr que la persona, hay una entrevista, yo quiero lograr que la persona se emocione, entonces tengo que saber cómo emocionar, tengo que saber cómo introducir ciertas palabras para que o qué tema para que esta persona se emocione, ¿no? O cuando quiero que se alegren o cuando quiero que me digan algo más concreto, entonces utilizar las palabras, la persuasión es muy importante. La psicología en la comunicación es demasiado porque así también llegamos a las personas. Entonces, si yo tengo una comunicación aburrida, por ejemplo acá, si yo me empiezo a comunicar con ustedes con palabras demasiado difíciles, ustedes se van a dormir, me van a decir, pucha, no entiendo ni jota, prefiero leer el libro que es lo mismo. Entonces necesito tener un lenguaje un poquito más práctico, ¿no es así? Entonces, tiene mucho que ver. Los mensajes subliminales, los mensajes que yo hago en la comunicación y la persuasión sobre todo. Entonces, a lo largo de la carrera de comunicación también hay la psicología, creo que tienen una materia de psicología, entonces ahí seguramente lo van a explicar con más amplitud y con más detalle. Pero sí es muy importante. Cuando hay un líder, por ejemplo Camacho, ¿qué fue? Lo tenía motivado por el 21F, ¿sí o no? Nosotros le hacíamos caso, bueno, algunos le hacíamos caso, otros no, pero fue por la motivación y por todo lo que hablaba, ¿no? Pero sin embargo, si habla otra persona, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía unas palabras y nosotros nos sentíamos identificados con él y tenía muchas cosas. O sea, él comunicaba verbalmente, pero a la vez la comunicación no verbal era otra cosa. Y nosotros teníamos mucho que ver en eso porque nosotros, bueno, sigamos, o paremos, o no paremos, o hablamos para él si es que no estábamos de acuerdo. Entonces sí, influye mucho en la comunicación y en la carrera de comunicación social. ¿Ya? Bueno, con esto concluimos la clase de hoy. ¿Ya? Nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana para continuar. Nos queda poquito el tema 1, entonces vamos a continuar y ya empezaríamos con el tema 2. A ver, ¿quiénes quieren hablar, por favor? Antes que se Dicen, corte. disculpe, ¿lo va a mandar los diapositivos al grupo, no? Lo voy a mandar al grupo, yo creo que mañana cuando terminemos el tema 1, para que ustedes puedan tenerlas también y para que puedan estudiar en base a ellas. ¿Ya? Sí, quería para esforzar, digamos, y Sí. hacer algo para respaldarme ahí. Sí, y también voy a poner tareitas en el foro cuando ya tienen permitido entrar. No, todavía. Ya, cuando Sí, tengan no permitido mandan nada. Cuando tengan permitido entrar, va a haber tareitas en el foro ahí para que ustedes también puedan practicar, ¿no? Más que todo, las tareas no las vean como una obligación, véanlas como algo que van para poder practicar para su examen. Wilfredo, No, ya hablé, Licen, yo le pregunté sobre ya, sobre el- perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Listo? Que tengan un buen día y éxitos en sus demás materias. Cualquier cosita me escriben al WhatsApp con respeto y bajo las reglas, ¿no? Nada de estar escribiendo en la pizarra ni nada, porque eso no se hace. ¿Listo? Gracias, Licen. Bueno, Licen, gracias. Ya, hasta Tengan luego. buen día. Igualmente. Tenga Hasta buen bien, luego. día. Buenas tardes. Tenga buen día, Licen. Hasta luego. Pepe. Niño rata. Minecraft.